nada, vamos a iniciar una mesa redonda y sí que me gustaría que todos los que estáis por ahí, Paola, Samuel, Tatiana, Raquel, Kat, todos, vayáis tirando también preguntas y deis opiniones y las vamos incluyendo en el diálogo. Y el objetivo es hablar un poco de esa parte reflexiva del diseño que a veces se nos olvida, ¿no? Estamos todos muy metidos en la tarea, en cerrar tickets en Asana, en que nos pongan historias y a veces no tenemos esos espacios para pensar. Y, y un poco lo que venimos a debatir o charlar como un grupo de colegas interesados en el diseño es sobre qué significa reflexionar y transformarte desde el diseño. Así que voy a lanzar la primera preguntita, un poco para Sergio y para Marta, pero cualquiera que quiera ir interviniendo yo voy leyendo y vamos intercalando comentarios o lo que os apetezca. Y es un poco desde ese punto que han mencionado tanto de la transformación personal, que ellos vienen de mundos que normalmente no están asociados al diseño, pero realmente sí, ¿no? Y quería preguntaros qué analogías veis del producto digital en relación con lo que puede ser la arquitectura o Marta en la parte de ingeniería civil, ¿no? Porque al final muchas veces nos olvidamos que diseño también es hacer un edificio, ¿no? Diseño, no hay nada que sea más de diseño que una estructura, que un puente o que una obra, ¿no? Y creo que hay muchas analogías que se nos olvidan. Así que os lanzo esa pregunta. ¿Qué relación veis entre vuestros mundos pasados y vuestros mundos actuales? Ujú. ¿Quieres dar, Marta? Vale, empiezo yo. Bueno, yo aparte de estudiar ingeniería civil, es verdad que luego hice diseño de interiores. Creo que encuentro más similitudes en el diseño de interiores que en lo que es ingeniería civil, pero básicamente creo que cuando te enfrentas a un proyecto digital o a hacer un producto digital, es lo mismo resolver una interfaz, digamos, en todo lo que implica, no solo a nivel visual, obviamente, que resolver un espacio, ¿no? O sea, al final lo que buscas un poco es encontrar emociones en los usuarios, al final tienes un objetivo, ¿no? O sea, no es lo mismo resolver un espacio pues, para un restaurante que para una oficina, tiene unos objetivos diferentes que tienes que tener en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Y creo que también una cosa importante es que todas las decisiones que se toman, y esto sí que es tanto en ingeniería como en diseño de interiores, creo que al igual que el diseño digital, tiene que estar todo justificado, ¿no? O sea, en el momento en el que tú pones algo de un material o algo de no sé qué, en todo momento tiene que haber un porqué detrás, ¿no? O un concepto por lo menos que esté justificando el diseño que estás haciendo. En productos digitales igual, o sea, todo lo que estás en pantalla está ahí por algo, ¿no? Y tiene un porqué detrás. Entonces creo que esas son las similitudes que a priori encuentro. Qué guay. Sergio. Sí, yo pues, en realidad coincido bastante con Marta y por poner por aportar alguna cosita más, yo directamente vi muchos paralelismos con el proceso proyectual de la arquitectura, ¿no? A raíz de, sobre todo lo que yo venía diciendo antes, ¿no? ¿Para qué en diseño y todo este tipo de cosas? La única diferencia es que al final luego la arquitectura tienes que tirarte 3 años construyendo un bicho enorme, ¿no? Y aquí puedes iterar de manera más rápida, ¿no? Sí que es verdad que yo, bueno, si entréis en el curso ya veréis que soy bastante friki de la Bauhaus y de los maestros de la arquitectura y me suelo traer bastantes referencias, ¿no? Y me gusta traer un poco aquí a Álvar Aalto, no sé si lo conocéis, pero es un arquitecto de la segunda parte del movimiento moderno, que ya he hablado alguna vez en público de Álvar Aalto. Álvar Aalto ya era diseñador UX hace 100 años. Álvar Aalto tiene una serie de escritos en los que habla sobre cómo diseñar un hospital o cómo diseñar una biblioteca y él no habla de pues me casqué esta escalera aquí, o él dice, si tengo que diseñar una biblioteca, ¿qué hace la gente de la biblioteca? Leer. Pues lo que necesito es eh, estudios de luz. Y él se puso a hacer estudios de claraboyas, de cómo incidía la luz, de cómo podía hacer que reflejara para que desde cualquier punto de la biblioteca tú sintieras que estabas leyendo directamente en la calle, ¿no? Igual cuando diseñaba el hospital, una cosa muy curiosa que él dice es, no puedo diseñar en vertical, tengo que diseñar en horizontal, porque el usuario del hospital no es el médico que camina, realmente es el paciente que está todo el rato en la cama. Entonces, no puedo ponerle una bombilla encima de la cara, el color del techo tiene que ser más amable, cómo llega el aire, cómo incide la luz, ¿no? Entonces, realmente es lo mismo. O sea, para mí no hay una diferencia. El diseño de experiencias, como decía al principio, no es algo digital o físico, es todo. Diseño es diseño y hay que tener en cuenta para quién diseñamos y eso en cualquier ámbito del diseño es fundamental. Qué guay. Yo he tenido la suerte de trabajar con Sergio y con Marta en el pasado.
y les he visto crecer hasta que para mí son los dos mejores diseñadores que conozco, y quien venga a debatirme lo contrario, podemos acabar en los puños. Y quería preguntaros un poco por el concepto de diseñador, ¿no? Últimamente he estado reflexionando sobre si todos somos diseñadores en el fondo, porque creo que no hay una... O sea, podemos hablar de carreras de diseño gráfico, podemos hablar de másters, de bootcamps, etcétera, pero creo que el diseñador es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que ¿creéis que en el fondo todo el mundo puede ser diseñador o hay que tener cierta profesión para poder decir que eres diseñador? ¿Le da, Mm, Sergio? sí, yo creo, mi matiz sería, yo creo que todo el mundo tiene vocación de convertirse en diseñador. O sea, todo el mundo puede tener esa vocación en el sentido de lo que hablaba antes, la curiosidad por entender. La curiosidad por entender y el llegar a meterte ahí, a entender, a descubrir, te puede cambiar la manera de pensar, porque como venía diciendo, una vez entiendes cómo funciona algo, puedes ver los puntos de mejora, ¿no? Y puedes decir, yo esto, ¿quién no se ha organizado su estante de las especias en la cocina? Es que eso es diseñar, es como estás diseñando un sistema que a ti te permite pues tener en primer plano las especias que más usas y en segundo las que menos, y detrás estás diseñando un sistema, estás tomando una serie de decisiones en base a una necesidad que tú tenías. Esto es diseño. El problema yo creo que es este, ¿no? Que pensamos en el diseñador como ese creativo con el boli, los papeles y tal, y quizás eso es una barrera que a veces impide a ciertos perfiles curiosos que puedan desarrollarse, ¿no? Porque no se ven capaces de usar Photoshop, cuando realmente las herramientas son herramientas y se aprenden. Y las herramientas no son más que un medio para llegar a donde tú quieres, pero no son el fin en sí mismo. Una herramienta no es diseño. El diseño es la estrategia, es todo esto. Entonces, que me enrollo como una persiana. Creo que todo el mundo tiene vocación de convertirse en diseñador y creo que todos somos un poquito cuando hacemos este tipo de cosas, ¿no? Diseñamos nuestras estructuras en casa, diseñamos nuestros sistemas, diseñamos nuestras pequeñas cosas y eso es diseño. Ahí a Justo. veces cuesta un poco romper la barrera, sobre todo perfiles que se dedican al diseño, ¿no? Que intentan poner esas barreras a las personas que tienen esa creatividad, ¿no? Y hay veces que hay personas que son diseñadores en el fondo y que llevan toda la vida diseñando. Lo que pasa es que nadie les paga por ordenar el perejil y el ajo molido, ¿no? Sí, luego es verdad, perdona Marta que voy hilando, No, luego es verdad tranquilo. que esta curiosidad se tiene que ver reforzada por una formación. Al final, pero creo que ese punto de partida, creo que esa chispa la podemos tener todos. Luego es ya ir ver dónde formarte, ir entendiendo, ¿no? cómo funciona este proceso e ir hilándolo, ¿no? Que es un poco lo que os contaba que queremos hacer con este curso, Marta y yo. Dale, Marta. Claro, justo, o sea, yo estoy de acuerdísimo contigo. Creo que también eh, todo el mundo puede ser diseñador, quizás no todo el mundo puede ser buen diseñador, ¿no? Creo que la clave está un poco ahí, ¿no? En la persona que es curiosa, que va más allá, que se interesa por saber, pues en este caso, lo que decía Sergio, ¿no? Para mí diseño es todo, no solo empaparte de cosas de diseño digital, sino yo consigo el diseño como ir a pintar un cuadro. Para mí eso también es que la cabeza se mueva y que cojas inputs que tienen, o sea, que sigue siendo diseño, pero que se dan en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave. Creo que los skills básicos de un diseñador se puede llegar a obtener cualquier persona. Quiero decir, tú puedes aprender sobre los principios de diseño, puedes aprender sobre tipografía, sobre colores, pero todo lo que hay detrás de estrategia y tal, eso se da, creo que en personas que son curiosas y que quieren siempre ver más allá, ¿no? Creo que ahí estaría un poco la diferencia para mí. Mira, Tatiana hace un apunte muy interesante en el chat que dice, sí, pero Ezio Manzini lo diferencia entre quién diseña en el polo del diseño difuso y quién diseña en el polo del diseño experto. Uno de los papeles del diseño experto es fortalecer las capacidades de quienes no son expertos. Es justamente servir de facilitador para los otros y eso nos lleva a hablar de codiseño, ¿no? O de co-creación o de diseño participativo. Súper interesante. Mira, hilando lo que dice Tatiana, ¿qué papel creéis que juega el proceso, ¿no? Y el ser, el explicar las cosas, el ser evangélicos, el hecho de que se explique muy bien a todo el mundo, incluso a personas
pues que igual no están tan relacionadas con cosas que para nosotros son normales dentro del diseño, ¿no? Que también tiene mucho de esa parte de empatía y creo que también por ahí va un poco, si no me equivoco, el punto que quería tocar Tatiana. Dale si quieres, Marta. Yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque tanto para que la gente entienda que diseñar no solo es poner botones de colores bonitos, sino que entiendan eso, que detrás hay una estrategia pensada, que todo tiene un porqué, o sea, incluso para nuestra profesión, ¿no? Es como que ponerle valor a las cosas. Yo por eso cada vez que alguien me pregunta, alguien que no está en este mundo, me refiero, te pregunta, ¿pero a qué te dedicas? Y dice, UX UI o diseñador de productos digitales, ¿no? Muchas veces intento hasta a esas personas intentarles explicar qué es exactamente lo que hago, ¿no? De forma que ellos lo puedan entender, pero como poniendo valor a ese proceso que hay detrás, ¿no? Sí. Yo, o sea, creo que el proceso es súper importante y voy a poner como un ejemplo que me pasó a mí. Por ejemplo, en arquitectura, creo que el proceso no se explica bien, ¿no? Creo que va un poco de manera desordenada. No sé quién se dedica al diseño en esta sala, pero yo el primero, ¿cuántas veces hemos diseñado algo y nos lo hemos justificado a posteriori, ¿no? Yo os pongo mi solución y luego en arquitectura se hace mucho. Esta rasgadura de luz es para que incida aquí, tal, cual, no sé qué. A mí de repente ponerme a estudiar esto me puso mucho orden en un proceso que yo ya tenía en la cabeza, pero de manera desordenada. Y de repente me di cuenta por qué tiene sentido el proceso, porque un paso se apoya en el siguiente. Perdón, un paso se apoya siempre en el anterior para seguir construyendo hacia arriba, ¿no? El proceso es súper importante. Ahora, un matiz que sea súper importante no quiere decir que el proceso es algo rígido. Y creo que es importante poner este matiz, ¿vale? Porque no es todo una línea recta. Veremos en el curso que los ejercicios, como decía, son una caja de herramientas que podemos ir usando de una manera u otra, pero el punto en el que estemos en el proceso es muy importante, ¿no? Y un poco lo que decía Tatiana o lo que decías tú, Jorge, ¿no? Que Tatiana decía, me ha gustado lo de los expertos y la co-creación, ¿no? Y tú hablabas de ese papel evangelista. Ostras, es que es muy importante hacer entender el diseño, yo creo, porque no solo por poner en valor nuestro trabajo, sino por poner en valor muchas veces las cosas que funcionan y el por qué funcionan. Si tú eres capaz de transmitir por qué una solución tiene sentido de una manera muy justificada, te compran esa solución. Y al raíz también de co-crear, esto es muy interesante. Yo, bueno, cuando trabajaba con Jorge, facilitaba muchos design sprints y al final te traías a gente de todos los departamentos, ¿no? Bueno, por poner un poco de contexto, Design Sprint es una dinámica de co-creación que inventó un tío que trabajaba en Google y que lo que hace es como sacar un prototipo de un producto en una semana. Entonces, para hacer estas dinámicas, te traes a gente el de negocio, el de tecnología, incluso el de marketing si hace falta y pones a todo el mundo a pensar. Y es súper interesante jugar el papel de facilitador ahí, porque tienes un poco que tirar del hilo ahí e invitar a la gente a diseñar, pero desde esta manera, ¿no? Como dándoles ese poder y esa confianza de que no se trata de que no sepan dibujar, porque muchos enseguida te dicen, no, pero es que yo no sé dibujar, da igual, se trata de que lancemos ideas, ¿no? Y no sé, creo que es bastante importante todo esto. Me gustaría preguntaros por el tema de las emociones, porque lo habéis tocado antes cuando hablabais de hacia dónde estáis dirigiendo el curso, pero ligado con las emociones y también un poco en relación a lo que estamos hablando, quería preguntaros por el famoso síndrome del impostor, que creo que, y seguro que muchos de los que estáis en el chat, si os dedicáis al diseño, también ha habido momentos en los que habréis sentido, pero ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿quién me creo para estar definiendo esto, ¿no? Y es algo que a todos los que hemos emprendido procesos de cambio o que nos hemos movido de una profesión a otra y ya hemos acabado profesionalizados en otro sitio, nos ha acabado sucediendo, ¿no? Sobre todo en los primeros años profesionales. ¿Cómo habéis vivido vosotros el síndrome del impostor en vuestro proceso de cambio también profesional en el mundo del diseño? Que creo que es la profesión donde es más difícil no tenerlo, porque a veces cuesta hasta decirle a tu madre que haces o que no haces. Ni tú mismo lo sabes en ocasiones. Bueno, yo en mi caso creo que voy a vivir siempre con el síndrome del impostor porque es
o sea, creo que es bastante normal tenerlo, como dice Jorge, creo que en el mundo del diseño más todavía. Yo es verdad que, por ejemplo, una de las partes que mejor se me da es el visual y sin embargo, hasta que alguien no me dijo que los visuales que yo hacía estaban bien, yo no me consideraba que era buena en visual, ¿no? Entonces, es como que siempre he necesitado la aceptación de otras personas al principio para saber que lo que yo estaba haciendo estaba bien, ¿no? Creo que esto es algo con lo que vivo día a día, más ahora cuando me he hecho freelance, que estoy sola, digamos, quiero decir, no tengo un equipo detrás, sino soy yo sola ante los proyectos y ante los clientes. Creo que en mi caso se me ha agravado mucho más, pero bueno, es verdad que hay que saber gestionarlo, saber moverte con él y también saber dónde están tus fortalezas y debilidades y o sea, tus fortalezas, obviamente, intentar maximizarlas al máximo y tus debilidades, bueno, intentar irte moviendo con ellas y ser justo con ellas, ¿no? Creo que es importante. Eh, sí, yo creo que el síndrome del impostor, además en el mundo del diseño, es algo que nos ataca mucho a todos y a todas porque es una profesión en la que, independientemente, ¿no?, de lo que tú lanzabas, Jorge, que también de vamos cambiando de profesión o vamos saltando de aquí a allá, es una profesión en la que en tu día a día, o por lo menos todos los años, te enfrentas a un papel en blanco. Cada vez que tienes que empezar un proyecto nuevo, tú te enfrentas a un papel en blanco. Y a veces manejar tus emociones, manejarte tu autoestima viene muy ligado a esto, ¿no? Ese proceso del papel en blanco muchas veces, bueno, muchas veces no, es que a todos se nos atraganta. A veces más, a veces menos, en un proyecto más, en un proyecto menos, pero cuando nos enfrentamos al papel en blanco creo que todos tenemos un punto ahí de ¿qué hago? ¿Por qué no me sale? ¿No valgo para esto? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? No soy esto, ¿no? Em, entonces creo que lidiar con el síndrome del impostor es algo también inherente al diseñador, ¿no? Y creo que cuanto más te lo crees tú, mejor vas a diseñar. Así como un poco de más de broma, ¿no? Pero me ha hecho gracia esta pregunta porque antes he sacado el perro y justo estaba mirando historias de Instagram y una amiga mía ha subido una historia que decía abraza tu síndrome del impostor, estaba en inglés y decía, eres un trickster que ha engañado a todo el mundo y estás ahí y todo el mundo se cree que sabes lo que haces, ¿no? Entonces, si la imagen que se tiene de ti es que sabes lo que estás haciendo, a lo mejor es que sabes lo que estás haciendo, o a lo mejor es que sabes más que el resto que te están viendo ahí. Entonces, realmente el síndrome del impostor, y yo voy a seguir lidiando con él, es una falacia. O sea, nadie sabe más que nadie. Es como que tú ves al de enfrente y ves su especialidad y crees que está haciendo algo que tú no sabes hacer. Y el de enfrente te está mirando como, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero a mis ojos, que no soy especialista en esto y tal, veo tu movida y digo, pues esto no lo podría hacer, lo estás haciendo tú, pues de puta madre, ¿no? Entonces, abracemos un poco este síndrome a la vez que sigamos teniéndolo, porque es un poco esa balanza, creo. Sí, al final coincido totalmente. Diseñar es estar en el caos totalmente. El meme ese del perro que está en una casa tomando té y la casa está viendo, pues eso es diseñar. Cada proyecto es diferente. Las fórmulas, lo que estaban diciendo antes Marta y Sergio, no tiene sentido formarte en diseño aplicando fórmulas, porque eso funciona en los bootcamps. En la vida real, ninguna fórmula funciona en los proyectos, porque en los proyectos cada uno te pide una cosa, tienes que saber leer al cliente, las intenciones de uno, la pasivo-agresividad de alguien y todo eso tiene que ser parte de tu proceso y tienes que saber medir mucho. Entonces, bueno, no sé si vas a decir algo, Marta, que te he cortado. No, no. ¿Alguien en el chat tiene síndrome del impostor o quiere compartir algo? Si no, pues sois unos impostores porque... os iba a preguntar, ligado un poco con esto, bueno, y muy ligado además con el tema del síndrome del impostor o de lo que nos lleva a tomar decisiones dentro de los procesos de diseño. ¿Qué papel creéis que juega a vosotros la intuición dentro del proceso de diseño? Porque es peligroso, es un arma de doble filo la intuición. Es verdad que cuando tienes cierto expertise o cuando ya tienes muchos años de carrera, hay decisiones que la tomas y no sabes por qué, simplemente sabes que es así. Y la intuición es difícil de enseñar y de explicar, pero en diseño no, hay que dar saltos de fe.
Y bueno, no sé cómo lo habéis vivido vosotros o qué pensáis en torno al concepto de intuición. Voy a recoger yo aquí esta pregunta, Marta, si no te importa. Claro, dale. Creo que va muy ligado a lo que decía antes. O sea, cuanta más confianza tengas, mejor diseñas. Porque al final la intuición, como punto de partida, es confiar en ti. Como punto de partida es confiar en las decisiones que tomas. Y realmente si analizamos lo que es la intuición, a vos de pronto tú dirías, la intuición es como que yo sé que es por ahí, pero no sé por qué. Si llevamos esto un poco a profundidad, la intuición es tu bagaje y tu experiencia que te está diciendo el camino y seguramente esté justificado y tenga mucho sentido que tú estés diciendo esto es así. Lo que pasa es que en ese momento, de toda tu experiencia, todo lo que tienes detrás, de todo lo que has vivido, todo lo que has creado, todo lo que has hecho, no sabes dar con el punto donde justificar esa intuición, ¿no? Pero creo que la intuición viene dada por toda esa experiencia y por todo ese bagaje, ¿no? Y confiar en nuestra intuición es parte de confiar en nosotros mismos, ¿no? Entonces, nos lo tenemos que creer. Matiz aquí el miedo al fallo, ¿no? O que tiremos de intuición y no salga. Fallar está bien. Es que hay que fallar y ya lo veremos en el curso también. Cuanto antes fallemos, antes tendremos éxito, porque antes sabremos lo que no funciona. Entonces, pues, ¿puede fallar nuestra intuición? Pues claro que sí. ¿Nos podemos haber colado? Pues claro que sí. Pero sobre todo en los procesos de diseño de este estilo, que ya veremos metodologías Lean y cositas así, si antes descubrimos lo que está mal o lo que no tenemos que hacer, antes podemos hacer lo que tiene sentido, lo que está bien, ¿no? Entonces, también ligado un poquito a esto, confiemos en nuestra intuición porque eso sale de algún lado, que no sepamos exactamente detectar de dónde es y fallemos rápido. Justo. O sea, yo creo que la intuición es algo bastante bueno a tener, o sea, y es un papel, o sea, juega un papel bastante importante porque te ayuda como a tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces, bueno, creo que también conforme vas teniendo más experiencia, te ayudas más de la intuición, ¿no? Antes sí, o sea, cuando no tienes experiencia, quizás eso te lleva a dudar más y tal, pero creo que a la larga te ayuda eso a tomar decisiones porque muchas veces te bloqueas porque eso, te ves envuelto en la incertidumbre de no saber hacia dónde va algo y eso, creo que la intuición te ayuda a encaminar, lo que dice Sergio, que puede fallar la intuición, obviamente, pero para eso está también la forma que tenemos de iterar los productos digitales, ¿no? Que es buscar eso, fallar rápido y demás. Entonces, no sé, además creo que la intuición, yo por ejemplo, cada vez que se me presenta un proyecto, en realidad en tu cabeza ya la intuición empieza a crear posibles resoluciones o posibles caminos que puede ir tomando el proyecto. Eso también te ayuda como a avanzar, ¿no? En plan, no te empiezas a tirar a algo en blanco o que no sabes qué salida va a tener, sino te ayuda como a ir formando dónde va, que luego vaya ahí o no, bueno, lo vas descubriendo por el camino, pero creo que te ayuda a marcarlo por lo menos. Yo creo que la clave está, bueno, voy a leer el comentario que ha añadido Tatiana y doy mi punto de vista. Dice Tatiana, yo considero que todas las decisiones que se tomen durante un proceso de diseño deben ser basadas en la evidencia. Es decir, no habría cabida para la intuición. Estoy de acuerdo y no, porque cuando has trabajado mucho en procesos de diseño basados en la evidencia, es decir, justificando todas tus decisiones con procesos de investigación clave, siempre hay momentos en los que tienes que hacer apuestas. Y esas apuestas son los pequeños saltos de fe en los que no hay un porqué hacia un lado o hacia otro. Tú al final te tienes que decantar por un camino, porque no decantarte por ese camino sería quedarte en la nebulosa de la reflexión. Y los proyectos tienen tiempos, tienen entregas, y es más importante a veces avanzar que no avanzar. Porque precisamente el diseño estratégico lo que promueve es que los avances se pueden testar. Y si una intuición pequeñita o si tú das un salto de fe pequeñito basado en la intuición y tu intención era incorrecta, lo puedes validar rápido y volver atrás. Pero sin intuición y sin pequeños saltos de fe, los proyectos se estancarían para siempre, ¿no? Y cualquier producto digital está basado en las apuestas. Si leéis libros, por ejemplo, Shape Up, de la gente de Basecamp o toda esta gente, todo lo basan en apuestas. Es decir, reúnes muchas evidencias, clusterizas, organizas la información, generas un territorio donde puedes tomar decisiones argumentadas, como dice Tatiana, en plan, tienes suficientes datos y entonces haces una apuesta. Y ahí es donde están esos pequeños saltos de intuición que siempre van a estar en el proyecto. Lo que yo no veo bien, por ejemplo, es
dar saltos de intuición desde me tiran un problema al aire y doy un salto de intuición que me lleva directamente a la solución. Eso, por ejemplo, es lo que pasa a veces Claro. un poco Justo. crítico en el mundo de la publi, ¿no? En el mundo de la publi muchas veces el salto que se da del insight a la campaña a veces es como muy rápido, ¿no? Aquí lo tenemos que ir macerando un poquito por el camino, pero siempre va a haber pequeñas pinceladas de intuición por el camino. Sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo, Jorge, en lo que dices de que el tiempo es el que es y a veces los proyectos se atascan y tienes que tomar decisiones y a veces esas decisiones, por la vida misma, por el atropello del ajetreo del día a día en los proyectos, pues las tienes que tomar y si no el proyecto se atasca y a veces está mejor hecho que hecho perfecto. También es verdad que yo a donde quería llegar, lo que quería transmitir en un inicio era como, creo que cuando tú vas desarrollando tu expertise, al final la intuición también es un cúmulo de esas experiencias, y no es un dedo al aire y decir, pues por aquí es un... O sea, ahora mismo no te saco el razonamiento exacto de por qué, pero he hecho 30.000 veces este proyecto y sé que la decisión de manera rápida. Esta decisión lo tiro por aquí, lo tiro por allá porque tiene sentido en mi experiencia, ¿no? Muchas veces. Genial. ¿Se necesita saber código para ser diseñador de producto digital? Marta. Bueno, yo diría, yo que además tengo un background que yo estuve, o sea, yo fui desarrolladora front, ¿no? Y de hecho, por eso creo que puedo tener una opinión bastante formada de esto, y es que creo que a mí el hecho de haber visto cómo se crean webs me ha ayudado a la hora de diseñar a tomar ciertas decisiones, en el sentido de, como sé cómo se tiene que hacer, sé cómo se tiene que diseñar, ¿no? O por lo menos lo puedo tener en cuenta. Es verdad que creo que tampoco hace falta tener un nivel de código demasiado profundo, pero sí por lo menos tener ciertos conceptos en la cabeza, ¿no? O sea, cuál es la estructura de una web, cómo quizás se forman o qué estructura sigue una base de datos, ¿no? Porque creo que eso, a la hora de ponerte a conceptualizar, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, creo que en un nivel así, ¿no? Como general de cómo está formado, te va a ayudar, creo, a tomar decisiones o a tenerlas en cuenta, por lo menos. Claro, yo creo que no, pero yo no he tocado ni una línea de código nunca, porque no he trabajado como front, pero es verdad que cuando trabajaba pues con Jorge y con Marta, hacíamos mucho no-code. A mí el no-code me expuso a entender las lógicas, ¿no?, de programación, de backend, como dice Marta, cómo se estructura una web a nivel técnico. Aunque no picara yo código, entender eso es muy, muy valioso, porque entender cómo se construye te hace tomar mejores decisiones de diseño, en el sentido de si sabes que hay algo que no se puede hacer, no va a ser viable tecnológicamente hacerlo, tú ya tienes como el espacio, antes de llegar a ese problema de, pues es que esto no lo podemos hacer, pues es que tiene que salir mañana, pues tú antes de todo eso ya estás anticipando ciertas cosas que te pueden hacer diseñar de una manera más acorde a la tecnología con la que estás construyendo. Y voy a volver, por ejemplo, a la arquitectura, que al final, pues por cómo me he formado, tengo como ejemplos basados en esto. No es lo mismo diseñar con vigas de hormigón que con vigas de acero, por ejemplo, porque con vigas de acero tú puedes cubrir mucho más espacio sin pilares en medio, puedes crear espacios como muchos más amplios. Con vigas de hormigón tiene que haber cada X metros una viga de hormigón. ¿Qué pasa? Que unas son más gordas, otras son más finas, unas tienen unas cosas, otras tienen otras. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy diseñando un espacio, decidir desde un punto más o menos inicial si diseño con acero o hormigón influye. Al final yo estoy tomando decisiones de diseño en base a cómo se va a construir, porque unas cosas me permiten unas y otras cosas me permiten otras cosas, ¿no? Entonces al final es importante, creo que es importante, creo que no hay que saber código, per se, código, o sea, pero sí es importante conocer la tecnología con la que vas a construir tus productos, porque te hace tomar mejores decisiones de diseño. Buenísimo. Pues voy a lanzaros la última pregunta ya, porque creo que estamos más o menos en tiempo. Y es el tema que no podría escapar de cualquier comidilla de bar, ¿no? Es la famosa inteligencia artificial, que ya empieza a ser un poco estomagante el tema, está en todas partes. Los influencers del LinkedIn dándonos cátedras sobre tecnología que salió ayer. ¿Va a quitarnos el curro la inteligencia artificial a los diseñadores? ¿Qué creéis?
No, porque creo que no deja de ser una herramienta más. Yo creo que no deja de ser una herramienta más. Al final, creo que es un poco lo que venimos contando en esta charla de hoy a raíz del curso que tenemos pensado y el tipo de curso que se lanzan en esta escuela. Son cursos que te ayudan a pensar, a tomar decisiones, a pensar estratégicamente en cómo diseñar y luego llevas los diseños a lo físico. La inteligencia artificial no creo que vaya a ser nunca capaz de tomar ciertas decisiones estratégicas o jugar con esa intuición, ¿no? Que a veces en nuestra experiencia nos es útil, ¿no? Porque hace 15 años en un proyecto de arquitectura yo hice no sé qué y eso lo tengo ahí metido intrínseco y de repente me viene y me hace... Son como demasiadas cositas, ¿no? Además, claro, lo que tú dices, ¿no? Pregunta de Val, hay mucho revuelo ahora. Creo que toda herramienta nueva y potente tambalea la autoestima del sector, en el sentido de cuando salieron las cámaras fotográficas, eso te robaba el alma. Y los pintores dijeron, la pintura ya no se puede, ya no va a valer para nada, no podemos pintar nunca más porque ahora hay fotos. Cuando salió el Photoshop o el AutoCAD en arquitectura, los que pintaban a mano dijeron, madre mía, ya no tenemos trabajo, es como, son herramientas, no es diseño. Son herramientas que te ayudan a diseñar. Yo he diseñado alguna cosita con inteligencia artificial, pero no la típica de usar prompts y tal. Recomiendo una herramienta que estoy trasteando que se llama Fermat.app, que es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, si no tienes un equipo detrás. Tú escribes como varias cosas en posits y le dices, sácame pros y sácame contras. Combíname estos dos posits y genérame una imagen de este concepto, ¿no? Entonces, lejos de decir, a mí esto me va a quitar el trabajo, a mí esto me agiliza el trabajo, porque yo voy tomando las decisiones de qué quiero y qué no combinar, ¿no? Meter en la mezcladora y tomar esas decisiones las tomo yo. La herramienta no las puede tomar por mí. La herramienta yo le escribo una serie de cosas y saca lo que yo le estoy pidiendo, pero no tiene ese pensamiento estratégico. De momento, que a mí me gusta mucho Terminator 2 y no sé, a ver qué pasa ahí. Justo, o sea, yo tengo bastante debate con esto cuando muchas veces, ¿no? Incluso en grupos de amigos me dicen, te queda poco para que se te acabe lo tuyo, ¿no? En plan, porque ya las inteligencias artificiales te hacen webs, ya digo, no, tío, es que, y recojo lo de antes, ¿no? Creo que si eres un diseñador medio que no se preocupa en ir más allá y te coge una plantilla para diseñar sin tener en cuenta nada de lo demás, ten miedo, obviamente, pero si tú eres un buen diseñador, que tú todas las webs que haces están justificadas, has hecho una investigación profunda, tiene una estrategia detrás, eso no lo va a hacer una inteligencia artificial, ¿no? Y como no recuerdo dónde lo leía en un post en LinkedIn, pero estas inteligencias artificiales que, por ejemplo, me lo llevo a lo visual, ¿vale? Tú le pones como cuál es el tipo de negocio que quieres o un onboarding mismo y te monta como 3 pantallas, vale, pero esas 3 pantallas igual me sirven para otra cosa también, ¿sabes? Como que no tiene ese plus detrás que el diseñador le pone porque es el que toma decisiones, ¿no? Entonces, quiero decir, esas 3 pantallas de onboarding las podría haber sacado también si me meto en Dribbble y pongo onboarding para una app de no sé qué, quiero decir, es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que el factor de decidir y tal, eso va a ser insustituible, ¿no? Y entonces, no sé, creo que uniéndolo a lo que dice Sergio, no creo que lo sustituya, sí que creo que totalmente te ayuda a potenciarte mucho más, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es abrazar esas herramientas y que nos sirvan para eso, para hacernos más fáciles nuestro trabajo. Por poner un matiz que me ha venido como la frase mientras hablabas, Marta, creo que yo lo resumiría, la inteligencia artificial no toma decisiones, sino que genera contenido en base a tus decisiones. Justo, Pero muy tienes que bueno. estar susurrándole al oído, ¿no? Tienes que estar susurrándole qué quieres que te saque. Escribando, ¿no? Al final yo creo, Sí, y por cerrar con esto, un poco que si a nosotros ya nos cuesta entender las emociones humanas y las nuestras propias, difícilmente una inteligencia artificial va a ser capaz de generar emociones por sí misma, o bueno, o tal vez sí, quién sabe, ¿no? Ya el futuro dirá. Pero bueno, de Total. momento no es más que una herramienta. Pues nada, con esto concluimos. No sé si a alguien de la gente que está por ahí le apetece conversar o añadir alguna pregunta o hacer algún comentario, pues, y debatir con nosotros antes de darle paso a Yolanda.
Bueno, Javier se acaba de poner el micrófono. No sé si quieres decir tú algo, Javier. No, bueno, me ha gustado mucho esta parte final. Hoy he estado comiendo con un viejales como yo del diseño y hablamos del momento actual en el que vivimos y justamente ha salido esta conversación y totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que sí que va a haber un cambio de paradigma. Yo creo que esto significa que hay ciertos perfiles que han enfocado la profesión desde el punto de vista técnico que sí que lo van a tener más complicado, pero si realmente el enfoque de la profesión es desde el punto de vista humanista, ahí una inteligencia artificial no va a comprender las cosas intrínsecamente humanas. O sea, en los terrenos de la sensibilidad y la capacidad de percibir, al final la inteligencia artificial es lo que es, te facilita mucho, te hace unos cálculos que nosotros no podemos hacer con datos e información y tal, y evidentemente que va a ser una herramienta. Yo no entiendo este miedo. O sea, entiendo que hay ciertos perfiles que sí que tienen que tener un poco de miedo y tienen que reenfocar su manera de ver la profesión, pero esto nos va a facilitar muchísimo. Creo que ahora, por ejemplo, Photoshop ha sacado, la nueva herramienta Photoshop es una salvajada, o sea, es realmente Brutal. como un buen uso de la inteligencia artificial y tal. Sí, sí. Sí, sí. Pues no me he tirado yo horas, que yo hago muchas fotos, Javi, y no me he tirado yo horas a veces como ahí retocando para quitar en el fondo una señalética de incendio que tal, que al final el valor de mi foto no está en que yo quite esa señal, el valor está en la mirada que yo he echado para Totalmente, lanzar esa foto. es un una súper buena comparación. Yo vengo de la fotografía. Fotografía era una profesión hiper técnica. O sea, tenías que controlar desde la película, la exposición, luego tenías el laboratorio, bla, bla. De repente salió la fotografía digital en la que todo el mundo podía hacer fotos. Claro. Y eso no significa el fin de los fotógrafos. Sí, es que además creo que a veces a través de la técnica se pierde la creatividad, porque pone tantas barreras a veces, ¿no? Para sacar la foto que yo quiero, necesito lo que tú dices, ¿no? Es que no, tiene que ser este carrete, este objetivo, esta apertura, es no sé qué. Tengo que aprender tantas cosas que si no las manejo todas, esa visión que yo tengo en la cabeza puede perderse, ¿no? Porque todas esas barreras técnicas me la... Luego hablamos de quizás a quién pueda perjudicar, pero también están los perfiles a los que les vaya a beneficiar, porque hay muchísimos profesionales en diseño que son tipos que realmente saben conceptualizar de puta madre, realmente saben comprender las necesidades de las personas a que se dirigen y sobre todo saben utilizar lenguajes que son capaces de tocar la fibra de las personas, que ahí es donde está la chicha. Y esos perfiles que quizás tenían menos control técnico, o sea, y realmente para estos va a ser perfecto, porque realmente Claro. van a poder desarrollar su creatividad y todo esto. O sea, va a ser una herramienta que te va a ayudar un montón. Me quedo con Al una cosa final... que me ha gustado mucho y que estaba pensando, ¿no? Y es que al final los seres humanos somos sistemas complejos y no atendemos a lógica, ¿no? Entonces, cuando no puedes hacer conexiones en las que la lógica hace 1 más 1 son 2 y a veces respondemos a patrones que no responden a nada, es imposible predecir nuestro comportamiento. Y mientras la única forma de predecir un comportamiento esté basado en que ya lo hemos visto, nosotros sabemos cuando un perro va a morder, ¿no? Por ejemplo, porque hay ciertas cosas que evidenciamos, aunque parezca algo salvaje, ¿no? Y yo creo que eso, mientras los humanos sigamos siendo complejos, habrá un hueco para las personas que quieren investigar ese humanismo o esos seres humanos y entender, proponer soluciones para ellos. Luego ha habido un tema que me ha parecido como muy interesante que habéis estado teniendo en la conversación, la parte de la intuición. La intuición, había una frase que ahora mismo no me acuerdo, creo que es bueno, la frase es brutal porque dice que la intuición es el momento en el que el cerebro y el corazón como confluyen. O sea, al final para tú tener una intuición en algo, has tenido que tener un bagaje, o sea, tienes que tener la librería muy llena. O sea, quizás el problema de la intuición es que está basado en que es una corazonada. No, no es una corazonada. No, para nada. Estoy ahí, estoy súper de acuerdo contigo, Sergio, que al final es todo todo el trabajo que las está haciendo durante muchos años. Y luego, por ejemplo, yo durante mucho tiempo, también yendo al origen de la conversación, cuando habéis empezado a hablar de esto, yo durante mucho tiempo he dicho que el diseño no es fácil. Y me he dado cuenta que sí, que es fácil.
porque al final es una profesión que se hace mucho en base como a la pasión y a las ganas de hacerla. Entonces yo creo que sí es fácil, pero lleva tiempo. Esto me gusta mucho, este pensamiento nuevo que he llegado, porque me he pasado diciendo que era una profesión compleja. Para mí al final es una profesión en la que confluyen tantas pequeñas profesiones en una que necesitas mucho tiempo, necesitas también la parte de la empatía en el diseño es tan fundamental, ¿no? Y tan importante y cada vez la va a ser, ¿no? Y al final, estas técnicas y metodologías te ayudan a comprender datos, pero ese análisis de la información y esa mirada de diseñador, eso se hace a través de la experiencia y de mucho trabajo, ¿no? Ha sido un gusto escucharos, la verdad. Ha sido un gusto que nos invitéis a hablar y agradecer también a la gente que se ha pasado y a la que pueda ver por ahí por YouTube y a quien se esté viendo el vídeo luego en su casa más adelante, ¿no? Eso es, nos verán más adelante. Bueno, yo quería, si me permitís, hacer una reflexión también y lanzaros una consulta, ¿no? Una pregunta, más que una consulta. Porque en ese momento inicial que hacíais la presentación lanzasteis una primera reflexión que era qué significa diseñar. Que es sencillo pero que complejo, ¿no? También a la vez, como esta frase ahora que decía Jorge, de los seres humanos somos sistemas complejos. Es algo que es observar, es hacerse preguntas, pero quizá no es tan sencillo. Hay múltiples analogías, según también lo que ha ido saliendo en la conversación, con diferentes disciplinas. Habéis puesto ejemplos. Y también enlazando un poco con el título del conversatorio, que era diseño transformador y reflexivo. Por ejemplo, Sergio, tú sí que has hecho una referencia, bueno, has hablado de un referente, ¿no? Un arquitecto y diseñador finlandés, Alvar Aalto, perdón, y también has hablado pues, que te definías como un auténtico fan de la Bauhaus. No sé si tenéis algún proyecto, algún referente, algún diseño. Puede ser amplio, ¿no? De alguna manera, algo que a vosotros os haya transformado, os haya hecho incluso reflexionar sobre lo que estabais haciendo. No sé así cuál es el primero que os viene a la cabeza. Para mí es que es esa línea, y perdóname adelante, ¿no? Pero es que desde la Bauhaus hasta Dieter Rams, desde lo que sienta las bases del diseño contemporáneo, de lo que sale luego la escuela de Ulm, de donde sale Dieter Rams, y Dieter Rams diseña en Braun, y de repente Apple sale de los diseños de Braun, ¿no? Entonces, si ves la historia del diseño, hay una línea muy marcada ahí. Y para mí, esas bases de la Bauhaus y del diseño contemporáneo, yo tengo mi librito de la Bauhaus y de vez en cuando me lo reviso y me lo leo. Y es verdad, porque me inspira y me hace entender muchas cosas y para mí es eso. O sea, y es eso repetidamente. Quizás soy muy friki de esa escena, ¿no? Pero... Para mí, yo diría, no sé si saben quién es, pero Nacho Padilla era, bueno, ahora está en el Ayuntamiento de Barcelona, pero antes estaba en el Ayuntamiento de Madrid, diseñador gráfico, bueno, y director de arte, que creo que es también. Yo cuando llegué a Madrid y empecé, o sea, justo fue cuando él estaba en este ayuntamiento, ¿no? Y empecé a ver los carteles diversos carteles que hacía, me llamó tantísimo la atención de decir, jo, qué guay que desde una institución pública se tenga tanta sensibilidad por el diseño y sus diseños son, vamos, tienen una composición preciosa, están súper bien pensados y no sé, me entró curiosidad, empecé a ver quién estaba detrás de todo eso, vi que era él y desde entonces lo sigo y te digo, creo que sabe muy bien cómo se compone el diseño, ¿no? Y que lo aplica de una forma muy inteligente. Aparte, ya sí que más relacionado con el producto digital, a mí me encanta leer a Máximo Gavete, que tiene su newsletter, que habla, la forma en la que habla es increíble, te hace reflexionar mucho y para mí es como un referente a tener en cuenta. Muy inspirador. Yo también le leo cada domingo. Sí, Onos es la newsletter, la comparto por aquí. Justo, Onos. La conoce, pero Onos con H, H-O-N-O-S. Sí, también, yo también. Yo también la sigo. De hecho, forma parte también del claustro de la escuela. Está incluido en uno de los MAs, en el MA de creatividad, comunicación y narrativa, ¿no? Y Nacho también ha dado. Nacho es amiguete mío. Nacho Nacho no ha diseñado los carteles él no es diseñador, él venía de publicidad y a mí me encantó porque de repente montaron una agencia de comunicación que se llamaba Viernes que hacían responsabilidad social corporativa y luego se metió en el ayuntamiento y él lo que hacía sobre todo es que para empezar, cambió como las reglas porque toda la comunicación institucional y tal era hiper corrupta. O
sea, yo se lo doy a mi primo tal y mi primo no sé qué, no sé cuántos, y el tío cambió las reglas del juego, hizo que realmente la contratación fuese por contrato, que se hiciese siempre contratos por concurso, concursos restringidos, pagados y todo esto, y sobre todo empezó a trabajar con realmente buenos diseñadores y buenos ilustradores. Ha trabajado con Colme Studio, ha trabajado con Mercedes Bellart, ha hecho unas campañas de repente, claro, estamos acostumbrados a la caspa absoluta y este tipo elevó el nivel del diseño y la comunicación, pero simplemente porque sabía muy bien, tenía muy buen criterio y muy buen paladar para seleccionar quién podía hacer cada cosa. Que eso es súper valioso, es muy talentoso, Nacho, y encima es un tipo estupendo, la verdad. Pues, Buena recomendación. yo soy muy fan de los referentes y creo que falta gente hablando de referentes y agradeciendo a las influencias, porque aquí parece que todos hemos inventado yo qué sé qué. A veces se nos olvida decir de dónde venimos todos y a quién. Pues, de hecho, me encantaría tener algún tipo de proyecto de hablar de gente que me ha influenciado. Si tuviese que elegir probablemente en el sector diseño el autor que más me ha influenciado, seguramente sería Kahneman, que es el que escribe toda la teoría de sesgos en pensar rápido, pensar despacio, porque cuando leí ese libro, de repente empecé a entender muchas cosas que me estaban hablando desde el UX y entendí, no, todo, en realidad todo es mucho más profundo, tiene mucho más que ver con la psicología, tiene que ver con otras cosas y desmitificas un poco lo que tendemos a llamar UX, que en el fondo es teoría del comportamiento. Entonces, pues yo me quedo con Kahneman. Qué buen referente también, ¿no? Bueno, todos los que habéis dicho, al final seguro que hay mil más y los que nos están escuchando y nos escucharán se les vendrá a la mente alguien que diga esto, ¿no? O este producto, este proyecto, esta corriente. Y totalmente de acuerdo contigo, Jorge, con la necesidad de nombrar y agradecer a los referentes, ¿no? Esas genealogías, de alguna manera hay una genealogía de diseñadores o no son diseñadores, ¿no? También puede estar ahí, dependiendo de lo que entendamos por diseñar y por diseñador. Ahí estaría. A mí, Pues, a mí me encanta, le podríamos llamar legado, si os parece, a esto. Mira, yo voy a compartir, ya que estamos, voy a compartir otro. El otro día estamos en clases de composición. Siempre los diseñadores, no sé por qué, nos miramos siempre como al ombligo y al final hay referentes como súper potentes que están alrededor y que son de disciplinas. Hablamos de composición y este es un fotógrafo que se llama Enrique Cartier-Bresson y que es como el maestro de la proporción áurea, ¿no? Pero Mira maestro. Sí, miras sus fotografías y es una composición absolutamente perfecta, ¿no? Y al final eso, puro ojo y sentido del equilibrio y esto, por ejemplo, hay gente diseñando de UI que no sabe de composición. Eso es terrorífico, ¿sabes? De composición o de equilibrio, de flujos. Pero bueno, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. muchas gracias a todos. Seguimos Gracias. conversando y debatiendo y bueno, le hemos estado grabando esta charla, entonces algunos nos vais a escuchar directamente en la grabación y los que estáis por aquí, si queréis volver a verla, en breve la tendremos en el canal de YouTube. Os voy a dejar por aquí también en el chat el enlace, yo creo que ya lo tenéis, pero bueno, por si las moscas, para que lo ubiquéis, es Mr. Marcel, bueno, el YouTube de Mr. Marcel, buscando Mr. Marcel School saldría. Y luego también, pues informaros que tenemos más eventos programados en breve. Están ya por ahí subidos en Eventbrite, que os acabo de compartir también el enlace por aquí por el chat. Están subidos una Figma Peel, que es un pequeño workshop que haremos en directo con Sergio Martos. Y bueno, que nos enseñará en 30-40 minutos cómo hacer animaciones directamente con Figma. Y luego también el día 21 ha salido la IA, vamos a hablar de IA y creatividad, también con dos personas muy interesantes, con Juan Antonio Casado y con Pablo de Rosa Cruz. Y bueno, pueden salir cosas ahí muy potentes y sobre todo muchos referentes, ¿no? Creo que va a salir parte de legado y de esas nuevas vías de comunicación y de co-creación que vamos a ir viendo, porque totalmente de acuerdo con lo que decías, ¿no? Son herramientas, no nos va a sustituir, es imposible, pero son herramientas que están ahí y bueno, están a nuestro alcance y las podemos utilizar para ir un poquito más allá, ¿no? Ya, intuición y ya herramientas, iterar y bueno, seguir con ese proceso constante. Lo he dicho, muchas gracias a todos y a todas, gracias Sergio, gracias Marta, muchas gracias Jorge y nada, nos vemos en breve.
Gracias a Gracias, todos. equipo. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Chao. Chao.